Bueno, puede que les venga como sorpresa que, que mi día favorito es mi cumpleaños. Ahora, lo que me conocen bien no les va a sorprender, pero como soy pastor, muchos pensarían, ay, día de Navidad, el domingo de Resurrección, que esos serían mis días favoritos, porque amo mi patria, que sería el día de independencia, el 4 de julio, podría ser mi día favorito, o porque soy un fanático del béisbol, puede que el primer día que del béisbol en la primaria sería el mejor día del año. Bueno, todos esos días en verdad me gustan muchísimo, pero no hay duda que el día que más anticipo, el que más me emociono, sí es mi cumpleaños, efectivamente. Y este enamoramiento que tengo con mi cumpleaños empezó cuando era un niño y en verdad nunca se me ha pasado. De hecho, mi obsesión con mi cumpleaños se pasa tanto, es tan pasado, que yo hasta yo hasta me emociono cuando son mis medio cumpleaños, que es 6 meses antes y 6 meses después del día de mi cumpleaños. Hasta esos días los celebro. Así que esa es la pasión que tengo yo por ese día. Ahora Michelle, mi esposa, ella dice que mi obsesión tiene que ver como cuando yo de niño le hice un comentario, una falta de respeto a mi mamá. En uno de mis cumpleaños, mi fiesta es cumpleaños, y fue muy hiriente, a mi mamá la herí. Ella me dijo que además me iba a otra fiesta de cumpleaños. Y bueno, efectivamente así fue. No, nunca más me dio una fiesta de cumpleaños. Entonces la teoría que tiene Michelle es que yo tengo alguna necesidad psicológica súper profunda de que se me reconozca el cumpleaños. Pero yo sospecho que es algo mucho más sencillo. Yo sospecho que mi preocupación, mi enamoramiento con mi cumpleaños tiene que ver con el hecho que yo soy muy centrado en mí mismo y me gusta la atención. Y que eso es lo que más me gusta sobre todas las cosas. Así que puede ser por ese motivo. Ahora, no importa cuál sea el motivo por lo que me gusta tanto mi cumpleaños, todos estamos de acuerdo que sí, los cumpleaños son días especiales. Sí, en nuestra cultura son para celebrar, son un momento especial porque celebra el momento de entrada de un individuo. Entonces, una época para enfocarse en ese individuo, enseñarle que lo apreciamos, que no son queridos, que no son especiales. Entonces reconocemos su entrada al mundo, precisamente dándoles atención, dándoles cariño, muchas veces regalos, hasta dándoles una fiesta, por lo menos en nuestra cultura. Así es antes como reconocemos los cumpleaños. Pero esta mañana quiero llevarle la atención al hecho que la Biblia habla de un nacimiento que no tuvo ningún gran honor, ningún gran reconocimiento. Más bien trajo mucha la reacción opuesta. En vez de estar regocijando y con atención y dando alabanza, este nacimiento trajo confusión y hasta burla. Y el nacimiento al cual yo me estoy refiriendo es el nacimiento de la iglesia. Lucas nos cuenta en Hechos 2, 1 a 13. Estamos empezando en este pasaje, pero vamos a leerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del suelo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo del cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos.
Ahora, la semana pasada empezamos nuestro estudio de Hechos 2 y nos enfocamos en los versículos 1 en 4, donde Lucas nos da muchos detalles sobre lo que es el nacimiento de la iglesia. ¿Cómo empezó la iglesia? En el cumplimiento de la promesa de Cristo a los apóstoles que serían bautizados y llenos de poder del Espíritu Santo, el Espíritu llegó a Jerusalén el día del festival judío que se llama Pentecostés. Y la manera como llegó fue bastante significante, porque él llegó de tal manera que los discípulos tanto lo vieron como lo oyeron. Ellos oyeron el sonido, unas ráfagas de viento, lo oyeron, una gran ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, simbolizando el inmenso poder del Espíritu Santo. Y visualmente vieron lenguas como de fuego que vinieron a caer sobre ellos, se posaron sobre cada uno de ellos. Habían como unos 120 discípulos ahí. Eso significaba la presencia de Dios entre ellos. El fuego era el símbolo en el Viejo Testamento de la presencia de Dios. Entonces, cuando juntamos estos dos símbolos, la ráfaga de viento y las lenguas de fuego, nos da una imagen muy clara que la llegada del Espíritu Santo significaba que Él había venido a llenar de poder a estos cientos de discípulos con el habla, en poder verbal. Y eso es exactamente lo que pasó, porque vemos en el versículo 4 que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahora, la semana pasada pasamos bastante tiempo indagando qué es lo que quería decir Jesús cuando le prometió a estos creyentes que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y cómo este bautismo del Espíritu era diferente de lo que era el ser llenado del Espíritu Santo. Y que el ser lleno del Espíritu Santo es diferente. Y entonces, si no estaban ahí, que les animo que está el mensaje en el sitio de red, en el website, para que lo lean. Y esa característica de hablar en lenguas era hablar en un idioma humano. Un idioma humano que alguien previamente no tenía ni conocía en lo más mínimo. Entonces, este era un idioma desconocido, pero era un idioma humano. Pero él era desconocido al que se le dio el don. Era milagroso y era un don dado por Dios. Y entonces era milagroso, y de acuerdo a Pablo en 1 Corintios 14, 21 a 22, es el único lugar que nos dice cuál era el propósito de lenguas. Pablo nos dice que era una señal divina, era una señal, un mensaje a ellos, una Israel incrédula, que el juicio de Dios les venía por el no creer en Cristo. Ahora, vivimos en una época donde hay mucha confusión, mucho malentendimiento por los maestros carismáticos y pentecostales sobre lo que es el tema del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Yo siento gran responsabilidad como su pastor que ustedes entiendan lo que es esa enseñanza falsa y que usted sepa lo que dice la Biblia sobre estos temas. Pero en todo esto lo que quiero decirle, enfocar que el mensaje primordial de Hechos 2 es revelarnos que en el día de Pentecostés, ese fue el día del nacimiento de la iglesia de Jesús. Entonces, ese es el mensaje clave. Entonces, el capítulo entero, en verdad, de lo que se trata es sobre el cumpleaños de la iglesia de Jesús. Y bueno, ¿qué cumpleaños fue? Esta es la iglesia que Jesús prometió que iba a construir. Este es el comienzo de un rebaño compuesto de judíos y gentiles, de la cual Jesús habló en Juan 10. Todos seguirían a un pastor, Cristo. Aquí es a donde el cuerpo de Cristo y la novia de Cristo comienzan. En la ciudad de Jerusalén, con estos 120 discípulos comprometidos, completamente entregados. Y nunca tenemos que tomar esto por hecho. Nunca debería dejar de asombrarnos
la iglesia universal es compuesta de todos creyentes. La iglesia es muy única, es especial, no hay nada que se le parezca en el mundo. Tenemos que acordarnos de eso, de lo especial que es la iglesia. No es una organización humana, no es una institución hecha por hombre, no es algo creado por hombre. Es un cuerpo viviente de creyentes que están sobrenaturalmente unidos a Jesucristo y entre sí mismos a través del Espíritu Santo viviendo dentro de cada uno de esos creyentes. Y eso fue el bautismo que nos dio de Jesucristo cuando nosotros llegamos a poner fe en Él, cuando nos entregamos a Cristo. En Efesios 3, el apóstol Pablo se refiere a esto como un misterio, no porque es súper misterioso, pero más bien porque nadie sabía de esto. Esto es algo desconocido, excepto Dios, obviamente. Esto era desconocido hasta el día de Pentecostés. Esto estaba escondido en la mente y el corazón de Dios a través de los tiempos del Viejo Testamento, pero ahora se nos revela en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Viejo Testamento no hay referencia a la iglesia. El Viejo Testamento sí hablaba de que gentiles serían salvos, pero nunca menciona de que la iglesia iba a ser un cuerpo compuesto de creyentes gentiles y judíos que tenían igual representación ante Dios, todos con el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Entonces no fue hasta que Dios reveló la verdad sobre la iglesia al apóstol Pablo y a los otros apóstoles y profetas, que alguien empezó a entender lo que en verdad lo especial que es la iglesia. Quiero leerles un poquito lo que dice Pablo, el apóstol Pablo en Efesios. En Efesios 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes os escribí brevemente, en la vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Aleluya. El cuerpo de Cristo. Ahora, Pablo nos explica que esta verdad había estado escondido, como dice, en el corazón y en la mente de Dios, hasta que Él escogió revelarlo en el Nuevo Testamento. Y bueno, el misterio ahora que se nos ha dicho, que se nos ha descubierto, es que creyentes gentiles y creyentes judíos ahora son una familia, son un cuerpo. Son una familia que se quiere, que se ama, los dos ahora unidos, creyendo en la promesa de la salvación en Cristo. Y es este Espíritu Santo que se nos ha dado, que vive dentro de nosotros, que nos une y que nos hace un cuerpo y una familia. Esto es asombroso. Esto es tan especial. El hecho que judíos y gentiles que por años se habían odiado, ahora han sido unidos en una familia y en un cuerpo, es increíble. Así de increíble es el que los ángeles, los seres celestiales, están continuamente, constantemente mirando para aprender sobre la sabiduría de Dios infinita, viendo la iglesia, viendo cómo nosotros nos comportamos, viendo la infinita sabiduría de Dios. Que cómo Dios pudo haber juntado estos dos grupos que constantemente estaban en pelea, ahora lo han convertido en una familia. ¿Cómo Dios logró esto? Es asombroso. Y ahora Pablo continúa en Efesios 3, 8 a 10. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Y estos son los ángeles de la cual está hablando.
Y vamos a pensar, los ángeles, ¿verdad? Están ahí. Ellos conocen más de Dios que nosotros sobre la sabiduría de Dios. Y los ángeles están alrededor del trono de Dios. Pero ellos ahora están aprendiendo de nosotros en el ver la iglesia. Y por eso es una de las razones por la cual el apóstol Pablo anima a los creyentes que se lleven, que se amen, que se entiendan, porque los ángeles nos están mirando y aprendiendo de nosotros sobre la infinita sabiduría de nuestro Dios. Y ahora continuamos viendo en Efesios 4, 1 a 6. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todas, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces nuestra fe entera está construida en este concepto de la unidad, de la unión, de ser unos en Cristo. Así que nos llama a humildad, a un espíritu manso, a mansedumbre, a paciencia, amor. Y así es como preservamos la unión del Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, bueno, acuérdense, los ángeles nos están mirando, nos están observando. Y hoy tenemos el privilegio, en Hechos 2, cómo todo esto llegó a pasar. Esto tan increíble, el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Y de ahora en adelante, de este punto en adelante, el mundo nunca sería igual. Porque de ahora en adelante el mundo iba a ser enfrentado con el mensaje del evangelio proclamado por seguidores de Jesucristo llenos del Espíritu Santo, y el mundo se vería forzado a reaccionar. El mundo nunca sería igual. Ahora entonces, continuación de nuestro estudio del Hechos 2, seguimos la presentación de Lucas en lo que pasó el día del día de Pentecostés. Se nos dice, después de la llegada del Espíritu Santo y los creyentes, los seguidores, los 120 seguidores empezaron a hablar en lenguas, hubo una reacción de la gente de la ciudad de Jerusalén a la llegada del Espíritu Santo. Entonces ahora continuamos a donde dejamos la semana pasada. La reacción de la gente a la llegada del Espíritu Santo, y lo vemos en el versículo, en Hechos 2, 5. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, habiéndonos dicho que el Espíritu Santo llegó en poder el día de Pentecostés, Lucas ahora nos dice que habían hombres devotos judíos que procediendo de varias naciones del Imperio Romano, que estaban en Jerusalén en esta época. ¿Y por qué nos dice esto? Bueno, lo dice es para informarnos que debido al festival de Pentecostés habían muchos judíos, como dije, piadosos, que habían venido a las afueras de Israel, fuera de las fronteras de Israel habían venido, eran judíos pero no vivían en Israel. Vivían partes del Mediterráneo, del Imperio Romano, pero habían hecho un peregrinaje a la ciudad de Jerusalén para celebrar este festival. Pentecostés era uno de los 3 festivales judíos de mayor importancia, y la ley mandaba que se tenía que celebrar en Jerusalén. Los otros 2 eran la Pascua y el Festival de Tabernáculo. Además, entonces, de ya los miles de judíos que vivían en Jerusalén, ahora Lucas nos dice que habían muchísimos más judíos que estaban en la ciudad de Jerusalén por este festival de Pentecostés que se estaba celebrando. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo cuando él nos dice procedente de todas las naciones bajo el cielo? Entonces, vamos a decir, Lucas no está diciendo literalmente que había gente de toda nación bajo el cielo. Lo que está diciendo, está hablando de la nación de las naciones del área del Mediterráneo y del Imperio Romano, a donde los judíos se habían regado.
Entonces, en decirnos de lo que es el sabor internacional de la ciudad internacional en estos tiempos, Lucas está preparándonos para entender lo que es la característica de hablar en lenguas que ahorita se iba a efectuar a través de los discípulos. Y entonces nos dice primero la reacción de las multitudes, los que primeramente oyeron a los discípulos hablando en lenguas. Y ahora leemos en 6 a 8. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, pero cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, no son galileos todos estos que están hablando. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahora, primera cosa que nos dice Lucas es que el sonido de la ráfaga de viento que atravesó toda la casa donde se estaban quedando los discípulos, este sonido era tan fuerte que le llamó la atención a toda la gente que estaban en la vecindad y lo oyeron, porque entonces todos, no eran las lenguas que los llamaron, era el ruido, el sonido del viento tan fuerte. Entonces muchos vinieron a ver qué es lo que está pasando, de dónde sale este sonido. Entonces estaban oyendo este viento, pero no se veía nada. Entonces, basado en lo que leemos en este capítulo, que 3.000 judíos llegarían a ser creyentes de Cristo ese día, parecería que la multitud, primeramente lo que estaban eran curiosos por este sonido que parecía como un huracán. Entonces, se reunieron donde estaban los discípulos. Entonces, cuando los 120 discípulos salieron de la casa hablando en lenguas, entonces la multitud creció. Entonces eventualmente habían miles de judíos que se habían reunido ahí por curiosidad para ver qué es lo que está pasando. Entonces eso es lo que todo esto atrajo a las multitudes. Entonces estaban completamente asombrados porque cada uno estaba oyendo a estos discípulos hablando en su propio idioma natal, su madre lengua. Entonces lo que más les dio shock, que estaban oyéndolos hablar en sus propios idiomas y todo esto eran galileos. Galileos, ¿cómo es posible? Mira, los galileos, los que vivían en la parte norte de Israel, en la región de Galilea, todavía hoy en día se llama Galilea. Los galileos se consideraban los más incultos que hay y eso era por los otros judíos. Los judíos los miraban a ellos como campesinos, como incultos, rudos, gente sin educación. Y entonces, ¿cómo sabían ellos que todos estos cristianos eran galileos? Bueno, los galileos de esos días tenían un acento muy distintivo y se podía detectar muy fácilmente a alguien que era de esa región. Un profesor bíblico nos dice, ellos tenían problemas pronunciando ciertos sonidos y se tragaban las sílabas cuando hablaban. Entonces era fácil identificar a alguien de esa región. Entonces aquí estaban estos galileos incultos, con cero educación, con todas estas limitaciones del habla, ahora hablando con fluidez en 15 idiomas, todos del área del Imperio Romano. Y Lucas ahora va a mencionarnos cuáles son estos idiomas. Ahora, antes que nos demos cuenta, antes que hablemos de los idiomas, quiero que entiendan que en esa época lo que era el pueblo judío hablaba en el idioma arameo. Es una forma de hebreo. Entonces eso era el idioma de conversar de día a día, el arameo. Entonces además muchos judíos también hablaban el griego, porque el griego era el idioma internacional de lo que era el comercio. Para hacer negocios uno lo hacía en griego, pero si hubieran nacido y vivían afuera de Israel, su lengua natal sería el idioma de ese país o esa región de donde venían. Entonces Lucas, como dije antes, nos menciona 15 de estos idiomas representando ese día las regiones de donde venían todos estos judeos, en las regiones del Imperio Romano y toda la área por ahí. Es los idiomas que estaban ahora hablando con fluidez estos galileos.
Vemos en Hechos 2, 9 a 11. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les vamos a hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Ahora, en verdad, no tenemos que profundizar en lo que es las naciones y los idiomas. Esa no es la intención, no es pero yo les voy a mencionar más o menos las regiones en específico, pero para que usted entienda, todas estas áreas y todas estas naciones que Lucas nos está mencionando son lugares en el mundo que de su época que tenían una población judía bastante grande. Y el motivo por la cual tanta gente judía vivían en estas naciones es porque cientos de años antes, durante los tiempos del Viejo Testamento, ellos ya habían sido capturados, llevados afuera de la tierra de Israel, llevados como esclavos, y todo debido a su desobediencia a Dios, y fueron dispersos entre las naciones del mundo. Y aunque después muchos se les dio oportunidad para regresar a Israel, la mayoría decidieron no regresar. No querían regresar a Israel, ya esos eran como consideraban su hogar, entonces continuaban viviendo en el área donde habían nacido o se mudaban a alguna área en el Imperio Romano que era inmenso. Entonces, por eso es que están fuera de Israel, están en otras regiones y otras naciones. Entonces la lista representa los varios lugares y idiomas de donde vivían los judíos, y estos son todos los que estaban en Jerusalén el día de Pentecostés, y todo esto es lo que oyeron a los galileos. Primero nos menciona los partos, los medos y elamitas. Estos eran tres diferentes grupos de gentes, entonces hablaban tres idiomas diferentes, pero todos vivían en la sección de hoy en día que se conoce generalmente como la nación, es Irán. Entonces continuamos, nos menciona a los habitantes de Mesopotamia. Estos eran personas que vivían en una región entre los dos grandes ríos. Los dos grandes ríos que se consideran los grandes ríos eran el río Tigris y el río Eufrates. Entonces esto era en lo que se considera la nación de Irak. Después continuamos, Lucas nos menciona a los residentes los de Judea. Pero lo interesante es que Judea en verdad era otro nombre para Israel. Entonces, ¿por qué está hablando de como que si estos fueran de fuera de Israel y que hablaran otro idioma que no fuera el arameo? Bueno, lo que Lucas se está refiriendo, lo más probablemente, como Judea era toda la tierra en las épocas del rey David y el rey Salomón, Judea era todo lo que se llama, era Israel, pero ahora ya no lo era todo Israel, pero entonces eso incluiría la región de la época de Salomón y David, se llamaba David, que sería Siria y las tierras al norte de Israel. Entonces Lucas también menciona que habían judíos en Jerusalén de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia. Y todas estas áreas ahora se llamaban Asia Menor y ahora se conoce como Turquía, básicamente el área de Turquía. Entonces Lucas nos habla de la región del África del Norte, nos menciona Egipto, los distritos de Libia, todo lo que es alrededor de Cirene. En esa época era la capital de Libia. En esa época Egipto tenía una población judía grandísima, más o menos como 1 millón de personas. Y Libia también tenía una población judía bastante grande. Lucas también nos menciona visitantes de Roma, algunos que eran judíos de nacimiento y otros que eran prosélitas judíos que se habían convertido al judaísmo. Y los últimos dos grupos que tenían su propio idioma que Lucas nos menciona son cretenses y árabes, y eso que son los judíos de la isla de Creta y los judíos que vivían en las zonas del desierto arábico. Entonces son los 15 idiomas que se estaban hablando con fluidez en el día de Pentecostés. Y estos seguidores, estos 100 discípulos, hablándolos con fluidez, idiomas que jamás en su vida habían ni hablado ni estudiado. Pero aquí, ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que estaban diciendo? ¿Qué era el contenido? ¿Qué palabras estaban diciendo? Entonces, fíjense otra vez en el versículo 11. Lo que estaban oyendo, lo que oyeron, lo oyeron decir.
les oímos hablar, en el versículo 11, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Ahora vamos a parar aquí un momento y vamos entonces a meditar sobre varios temas relacionados con este versículo. Primero, quiero entonces reenfatizarles lo que dije la semana pasada, que el verdadero don bíblico de las lenguas no es lo que hoy en día se considera el hablar en lenguas. Los que dicen hablar en lenguas hoy en día, lo que dicen son sandeces incoherentes, no son palabras. Esto no es lo que pasó en el día de Pentecostés. El grupo, la multitud judía dijo, los oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Idiomas. El don bíblico de lenguas era con un idioma humano conocido, conectado con una región del mundo y hablado por alguien que previamente nunca había estudiado ni conocía este idioma. Era un don milagroso. Como dice Pablo en 1 Corintios 14, era un símbolo que apuntaba la nación de Israel, la que está incrédulos, al hecho que les venía juicio divino, y sí les vino juicio divino. Les vino en el 70 años después de la muerte de Cristo, 70 AD, con la destrucción de Jerusalén. Dios cesó el don de lenguas. Bueno, y lo hizo porque ya sirvió su propósito, ya no se necesitaba. Una señal apunta hacia una cosa. Ya cuando uno llega a ese punto, ya no necesita más la dirección, ¿no? Porque ya está ahí. Entonces, como dice, las lenguas siempre es un idioma humano conocido y hablado por alguien que no conocía el idioma. Entonces, pero los que hoy en día lo defienden, dicen, sí, estamos de acuerdo que en el Pentecostés hablaron pero a veces las lenguas toman la forma de exclamaciones eufóricas y entonces apoyan esta creencia en lo que hablan de los corintios hablando en lenguas. Lo usan como para apoyar lo que están haciendo hoy en día. Entonces están apoyándose en algo que, ¿verdad?, no les da el apoyo que ellos piensan. Se están hablando que los corintios estaban teniendo estas experiencias eufóricas. Ahora, si usted jamás ha leído 1 Corintios 14, entonces a primera impresión piensen, bueno, tienen ciertos puntos, porque a primera impresión sí parecería que las lenguas que hablaban los corintios eran diferentes a las lenguas que se hablaban en Pentecostés. O sea, vamos a ver los primeros 4 versículos, 1 Corintios, para darle más entendimiento a todo este concepto. Pablo dice, procurar alcanzar el amor, pero también desear directamente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla en misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. En estos versículos, Pablo lo que está enfatizando, aquí primeramente es la importancia de profetizar. Y esto no es el don de predecir el futuro, es el don de proclamar o predicar la verdad. Este es el que proclama la verdad. Entonces, en tratar de hacer este punto, en hacer su explicación, lo que está es comparando la profecía con el hablar en lenguas. Pero la clave para interpretar lo que Pablo nos está diciendo sobre las lenguas en este capítulo es entender que él no está recomendando, no está alabando, no está diciendo que lo que los corintios estaban haciendo estaba bien hecho, más bien los estaba criticando por estar haciendo estas repeticiones paganas y diciendo que era un don bíblico de lenguas. En sus apuntes de su Biblia, su estudio de Biblia, John MacArthur nos explica lo que estaba pasando en la iglesia de Corintia. Nos dice, aunque no se indica consistentemente en algunas traducciones, la distinción entre la lengua en singular y la lenguas en plural es fundamental a la interpretación correcta de este capítulo. Pablo parece usar el singular para distinguir
la falsa característica de la lengua pagana, y usa el plural para indicar el genuino don de un idioma bíblico, de un idioma, el don bíblico de idiomas. Entonces, en el King James, que es la Biblia antigua en inglés, generalmente ponían la palabra desconocida ante cada singular. Esta era la traducción del griego original. En español no lo hacen de esta manera. Los dos se usan, intercambian. Entonces, en el versículo 2 en Corintios no es en singular, pero en el griego sí lo es, que es de donde salen todas las traducciones originales del griego. Entonces, en el griego, entonces el singular se refiere a lo que es el falso, el don falso de lenguas. Entonces los corintios carnalos estaban usando estas falsas lenguas, porque no es porque querían que se les entendieran, pero para hacer un gran show, para ser dramático. Entonces el espíritu que estaba hablando a través de ellos no era el Espíritu Santo, era o un espíritu humano, algún demonio, pero no tenía nada que ver con el Espíritu Santo. Otra vez. En el 4 dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Otra vez, el que habla en lengua, en el griego se dice el que habla en lengua. Cuando uno habla en una lengua es precisamente para uno mismo, pero nadie más está entendiendo. Ese Pablo está siendo aquí sarcástico y él usa mucho sarcasmo en este capítulo, precisamente porque él no está alabando a los corintios por hablar en idiomas paganos que nadie entiende. Él es con sarcasmo, le está diciendo que lo que están haciendo es edificándose cada uno a sí mismo. Y en lo que está es manifestando su orgullo y su egoísmo. En vez de estar predicando la palabra, la verdad, que es clara, todo el mundo la entiende y lo edifica toda la iglesia, porque todo el mundo lo entiende. Entonces, todas estas sandeces paganas que estaban dando los corintios no tenían nada que cada uno estaba diciendo, pero nadie más entendía lo que estaba diciendo el otro. Era un desastre. Es importante que entiendan que el único don de lenguas de que habla la Biblia es el don de hablar en un idioma extraño, un idioma verdadero. Un idioma que la persona previamente no la conocía y era una señal a un Israel incrédulo que el juicio de Dios pronto les venía encima. Entonces también se preguntará por qué se le dio esta señal a los judíos en un idioma que no fuera el hebreo. Bueno, la razón muy sencilla. Dios está diciendo, si no me vas a oír en tu propio idioma, el hebreo, como te hablé a través de los profetas, entonces te voy a hablar en varios idiomas sobre el juicio que viene a través de invasores extranjeros. Eso en verdad es el espíritu de 1 Corintios 14. Y justamente así pasó cuando el general Tito y la legión romana destruyó a Jerusalén en 70 años después, 70 AD después de Cristo. Una vez los judíos entraron en exilio. Permanecieron en exilio hasta el 14 de mayo de 1948, cuando ese año fueron declarados una nación reconocida por las Naciones Unidas, una nación reconocida. Entre todos los otros países gentiles del mundo, Israel ahora fue reconocido como una nación independiente. Entonces, lo que quiero enfatizar, usted no tiene que estar buscando experiencias hablando en lenguas, porque el peligro es que si lo hace, usted puede que se vea involucrado en todo tipo de error satánico. Usted va a caer en error satánico. Ahora, otra cosa quiero que vean de lo que es lo que fue dicho en Hechos 2:11. Hecho por estas multitudes que estaban oyendo a los discípulos hablando en sus idiomas, dijeron, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Entonces, ¿de qué maravillas de Dios es que estaban hablando específicamente? Entonces, bueno, toda honestidad, Lucas no nos está dando más detalle. Muchos maestros bíblicos asumen que estaban hablando sobre Jesús y las obras, sus grandes obras que él dijo mientras estaba aquí en la tierra, especialmente lo que era la obra, la redención en la cruz y la resurrección, el mensaje del evangelio. Y hay profesores bíblicos muy reputables
Y esto es lo que ellos asumen. Es una interpretación muy común, que dice que básicamente los estaban evangelizando. Bueno, no queriendo faltarle respeto, con todo respeto, yo dudo que esto sea la interpretación. Y les voy a decir por qué dudo que eso haya sido. El texto dice que estos judíos, estas multitudes judías, hablaban de las maravillas de Dios. Pero a estas alturas, esta multitud judía no pensaba que Jesús era Dios. Ninguno es creyente. Nadie pensaba que Jesús era Dios, así que nadie iba a asociar a Jesús con las maravillas de Dios. Ellos consideraban a Jesús un blasfemador, un mentiroso. Entonces nadie aquí iba a estar pensando que Jesús era Dios. En este punto, estos habían estado rechazando a Cristo. Entonces, segundo, continuamos. Es obvio que no están hablando estos 120 discípulos sobre el mensaje del Evangelio, porque unos versículos después Pedro se para y predica un sermón precisamente explicando el Evangelio, porque ellos no lo sabían. Entonces, no, hubiera sido redundante Pedro pararse y decir la misma cosa que los discípulos habían estado diciendo. Entonces, la gente está admitiendo que no saben lo que está pasando porque dicen lo que dicen en el versículo 12. Entonces, por eso que sabemos que no saben lo que está pasando. Todos estaban asombrados y perplejos diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Eso nos comprueba, no saben de lo que estaban hablando. Aquí nadie estaba entendiendo. Estaban asombrados, lo que estaban asombrados oyendo a estos galileos hablando en sus idiomas. Pero Lucas también dice que estaban perplejos, confundidos. Y yo sugiero, no solamente confundidos sobre el milagro que los galileos estuvieran hablando en sus idiomas, estos galileos campesinos incultos estuvieran hablando, pero el verso, el 11, oímos que están hablando de las maravillas de Dios. Y y entonces habían estado oyendo de las maravillas de Dios y esto es lo que estaban, y el concepto de las maravillas de Dios era un concepto muy conocido por los judíos porque está a través de todo el Viejo Testamento. Entonces, porque todo el Viejo Testamento oyemos del Dios haciendo maravillas, dirigiendo y protegiendo a sus hijos. Vemos en Salmo 71, 19, porque tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Esa es la maravilla de Dios. Los judíos están acostumbrando a oír de las maravillas de Dios. En Éxodo 15, 11. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? También hablando de las maravillas de Dios. En Salmos 45, muchos son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus diseños para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. También hablando otra vez de las maravillas de Dios. Así que el judío estaba muy acostumbrado a oír de las maravillas de Dios. Eso no era lo que los tenía confundidos. Entonces, estas son cosas que los judíos estudiaban mucho pues, en las viejas escrituras. Entonces, ¿qué es lo que estaba confundiendo a este grupo de judíos? ¿Qué es lo que los tenía confundidos, perplejos? Oyendo a estos galileos, seguidores de Jesús, declarando las grandes maravillas de Dios. Oigan. Porque en estos seguidores se sabían que seguían a Jesús identificaron a Jesús como su Mesías. Esos galileos ya habían sido catalogados como blasfemadores, como herejes, que habían abandonado la fe verdadera en el Dios verdadero de Israel. Así como se les veía a estos discípulos. Pero aquí están ahora en idiomas, en sus idiomas mismos, de todos estos judíos, declarando que el Dios de Israel es el verdadero Dios y declarando sus grandes maravillas. Así que entonces, desde el punto de vista del grupo judío, están confundidos. Estos hombres, estas personas que consideraban blasfemadores, porque precisamente creían en Jesús,
son blasfemadores, pero creen en el Dios de Israel. Así que, ¿cómo pueden ser? Estas dos cosas no se los podían reconciliar en su cabeza. Entonces, estas dos cosas, una no iba con la otra en las mentes de estos judíos. Entonces, esto los tenía completamente perplejos. Y además contribuyendo al hecho que los galileos estaban hablando en sus idiomas, esto además los tenía perplejos. O sea, todo esto, ¿qué significa todo esto? Se están preguntando. Entonces, unos minutos después Pedro se va a parar y dar su gran mensaje explicando lo que significa, pero antes de que Pedro se pare y tenga tenemos primero una diferente reacción, completamente opuesta a la reacción que se le va a tocar a Pedro. Esta reacción la vemos en el versículo 13, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Qué horror. Mira, cuando Dios está trabajando, cuando se está proclamando la verdad, siempre va a haber aquellos que se burlan, que ridiculizan la palabra, la verdad. Y esto es lo que pasó aquí con algunos en el día de Pentecostés. Estos del grupo de las multitudes, aquí vieron el milagro de los discípulos hablando en idiomas extranjeros. Y los oyeron declarando las maravillas de Dios y ahora están concluyendo que son una cuerda de borrachos. Se están diciendo que este milagro se debe. El milagro se debe a que los galileos tomaron demasiado vino, entonces lo que estaban diciendo eran tonterías. Bueno, obviamente lo que están diciendo, la acusación aquí es ridícula, porque el borracho no habla con fluidez en un idioma que no conoce. Eso se sobreentiende. Pero lo que sí nos enseña es cómo lo que es el no creer, la naturaleza del que no cree, el que rechaza la verdad, aun cuando tiene todas las pruebas por delante. Y como lo que vimos en la creación, en la conferencia que tuvimos de creación, las maravillas de Dios nos comprueban la evidencia de la existencia de Dios. Pero entonces, esto no era ninguna diferencia que los fariseos, viendo los milagros de Jesús y entonces concluyendo que esto era demoníaco, los milagros eran demoníacos. Pero eso es lo que es, como es el que no cree, lo duro, la dureza del corazón del que no cree. No tiene ninguna base sólida por el rechazo de la verdad. Rechaza la verdad a pesar de toda la evidencia. El creyente y endurecido no está interesado en la verdad. Están interesados en continuar en su pecado. Entonces inventan excusas. Entonces el problema es que mientras más mantienen esa dureza, más duro se les pone el corazón. Y llega al punto donde ese rechazo de Cristo se convierte en una oposición activa hacia Cristo. Se pone más fuerte y más activa la oposición. Y eso es precisamente lo que vemos pasando en el libro de Hechos. Primero aquí están burlando. En el capítulo 4 entonces ahora empezar a amenazar a los apóstoles. Van a hacer amenazas verbales. Ahora en el capítulo 5, ahora van a estarlos encarcelando a los apóstoles y cayéndoles a latigazos. Y por fin, al final entonces ahora sale la violencia física y ahí Esteban lo vemos que es asesinado por su fe y después entonces empieza la persecución de cristianos con varios siendo asesinados. Señores, este es el camino que el que no cree. El no creer toma, porque detrás de toda esta incredulidad y toda esta burla está Satanás. Dios hace un milagro muy claro que todo el mundo puede ver y oír, pero Satanás levanta personas que se burlan de lo que Dios está haciendo y eventualmente esta burla verbal se convierte en un ataque directo hacia el evangelio y los cristianos. Así que anímese, si se están burlando de usted por su fe en Cristo, tenga ánimo, tenga valor. Si se están burlando, anímese. Y no importa qué tanto, y el motivo por el cual tiene que animarse, no importa qué tanto la gente se burla del evangelio y lo ataque, el evangelio va a seguir y va a crecer. El evangelio sigue creciendo y continúa. Y eso es lo que vamos entonces a estudiar en el próximo estudio de Hechos, cuando vemos a Pedro levantarse y proclamar con valor el Evangelio de Jesucristo y a donde miles se agregan a la iglesia de Cristo. Ahora,
yo me doy cuenta, yo estoy consciente que este es no es el tipo de estudio que es fácil darle una aplicación específica donde uno pueda trabajar así para crecer en Cristo. No es ese tipo, pero lo que sí tiene que ver, lo que sí tiene que darle es una visión fresca de lo que es el poder de Dios y lo que Él hizo en el día de Pentecostés, porque es algo asombroso, que no solamente hizo el milagro de 120 galileos incultos hablaran en idiomas que desconocían completamente, pero Él crea algo tan especial que hasta a los ángeles continúan viéndolo para aprender sobre la infinita sabiduría de Dios. ¿Quién podría hacer algo tan increíble? Gente de todos lugares, unir, darle sus idiomas, todo esto tan increíble. Unir a gente de tantas unir a gente de todos tipos de naciones, de todo tipo de clases, de esferas sociales, como lo ha hecho el Señor en su iglesia. Esto es solo Dios puede crearlo. O sea, así que si usted es cristiano, entonces usted es parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, y por eso usted tiene que estar agradecido, porque no hay nada que se le parezca en el mundo. Cristo murió por su iglesia. Él compró la iglesia con su sangre. La iglesia es de él, le pertenece a él y hoy está santificando a todos nosotros miembros de su iglesia, continuamente haciéndonos más y más como Cristo, la cabeza de la iglesia. Y para aquellos de ustedes que no son cristianos, entonces entienda que hay dos campos y usted está en uno de los dos campos. Usted está como aquellos que están en Jerusalén que querían saber qué significaba todo esto. O usted va a ser como aquellos que se burlan y acusan a los creyentes de ser unos borrachos. Si usted quiere saber lo que significa el Evangelio, nosotros con alegría se lo explicamos. Usted venga y hable con los ancianos, cualquiera de nosotros, y les explicaremos todo. Pero si usted es alguien que se burla y ridiculando, entonces yo le advierto que lo pare antes de que esa burla se convierta en un antagonismo y una ira directa y grande hacia Cristo y sus cristianos. Así que frénese antes de que eso se vuelva una oposición tan drástica. Voltéese hacia Cristo, confíe en Él antes de que sea muy tarde. Padre, te damos gracias por estos versículos tan increíbles de tus escrituras. Gracias por el trabajo que tú hiciste hace 2000 años en, en hacer tu iglesia, en comenzar tu iglesia. Es tu iglesia y la amamos. Es tu cuerpo, Señor. Entonces oramos que tú nos ayudes a maravillarnos en ti, a maravillar en lo que tú has hecho, en hacer algo tan maravilloso como unir gente que antes nunca hubieran tenido nada que ver contigo, que los has unido como familia, como miembros de tu cuerpo, como miembros de tu novia, de la novia. Y aún, Señor, con nuestras diferencias, ayúdanos a ser humildes, a ser mansos, a cuidar, a querernos, a extendernos el amor de hermanos cristianos, Señor. Señor, y oro por los que no te conocen, que tú les abras los corazones, que vengan y pregunten qué significa esto. Y para los que se estén burlando, Señor, que tú eso lo frenes de inmediato, antes que sea demasiado tarde. Que tú les pares, le agarres los corazones, Señor, y se los voltees hacia Cristo. Todo esto en el nombre de Cristo lo oramos.